No, la senadora Rocío Pineda, el senador de Médicis. En el uso de la palabra, la senadora Rocío, para hablar, ¿en qué sentido? En el uso de la palabra, senadora. Con su permiso, señor presidente. La libre manifestación de ideas consagrada en el artículo 6 de nuestra Carta Magna es un derecho inviolable que establece que se puede ejercer libremente el acto de manifestarse siempre y cuando no se dañen los derechos de terceros. Respecto a lo manifestado anteriormente, considero que el gobierno del Estado michoacano en todo momento ha privilegiado el diálogo, el cual solo se puede dar en la legalidad, el respeto y el reconocimiento, y no en el chantaje ni la violencia. Cuando la tolerancia transgrede la legalidad, se cae en la impunidad. Si es violentada la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio, el Estado es garante del uso de la fuerza pública para establecer el Estado de Derecho. Por esa razón, el gobierno del Estado coadyuvó en el operativo federal realizado en días pasados y actuó con absoluto apego a derecho y conforme a los cauces legales, dado que se vieron atropellados los derechos de la sociedad por la cerrazón y sin razón de unos cuantos. Una posición muy cómoda es la de afirmar que nunca se debe agotar el diálogo. Sin embargo, debemos preguntarnos cuáles son las condiciones para que exista dicho diálogo. La condición es que se dé en la legalidad. Quienes cancelaron la posibilidad de la negociación establecida fueron los normalistas al retener autobuses y camiones. Ahora resulta que recuperar las decenas de vehículos robados por pseudoestudiantes normalistas es represión. Durante muchos años se permitió mediante el chantaje la toma de inmuebles y vías de comunicación, manifestaciones, paros y la beligerante protesta pública, todo ello desembocando en arreglos, sobrellevando estos grupos. Hay que puntualizar que el vandalismo disfrazado de protesta social de ninguna manera puede ser admitido. Para transitar a una gobernabilidad verdadera, es necesario que los grupos sociales se dejen de chantajes y planteen sus exigencias dentro de la cultura de la legalidad. Aplicar la ley no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos sería el no aplicar la ley. El propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, calificó el día de ayer como oportuna la incursión policíaca para tomar el control de las normales. Avaló la forma en que se realizaron los operativos por parte de los diferentes órdenes gubernamentales y aseguró que contaron con toda presencia en cada uno de los puntos de la intervención. Asimismo, señaló que en los operativos se aplicó la fuerza debida, conforme a la proporcionalidad, y rechazó que se hayan presentado excesos al momento de actuar. Prueba de ello es que ningún normalista resultó herido, pero sí 8 policías federales y 1 estatal. Invitamos a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a todo el pueblo que quiera que una solución civilizada valore y se pregunte qué tipo de gobierno quiere. Uno que irresponsablemente permita la ingobernabilidad por no asumir los costos políticos que el orden acarrea, o uno abierto al diálogo con la única condición de conducirse en el marco de la ley, buscando siempre la concertación política para que sea el bien común la premisa que conduzca a nuestro actuar. Muchas gracias.
Gracias, senadora Rocío Pineda. Se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis. Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, vengo a la tribuna más alta del país, no solo en mi calidad de senador de la República, sino también en mi calidad de educador. Es cierto que la educación es un medio para formar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de este país. Y es cierto también que el origen de la educación está en las diferentes normales que están regadas a lo largo y ancho de nuestra nación. No se puede concebir el sistema educativo nacional si no fuera por el sacrificio enorme que han hecho los maestros de México. No hay un solo rincón de la patria en donde no haya estado un maestro orientando al pueblo y dando educación. Por eso es importante que el Senado de la República reflexione, analice a dónde puede llevar el conflicto actual al Estado de Michoacán y al país entero, porque es normal que los desvalidos de este país se solidaricen entre sí. Antecedentes de agresiones contra estudiantes que no se deben repetir. 1968, el entonces presidente Díaz Ordaz, justifica con argumentos similares, y lo digo respetuosamente, como los que esgrimió la compañera que me acaba de anteceder en el uso de la palabra. En nombre del Estado de Derecho, se asesinaron a más de 400 camaradas. 1971, agresión brutal y artera, en donde murieron en nombre del Estado de Derecho muchos compañeros normalistas. Recientemente en Iguala, la misma tónica y la misma medicina. El Senado de la República le pone el ejemplo a muchos países del orbe y de forma, yo digo, hasta valiente, impulsa la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por encima de cualquier situación, por difícil que sea, se debe preservar ante todo los derechos humanos de los gobernados. El ciudadano gobernador del Estado ha violentado estos preceptos fundamentales, y no va a ser extraño que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, sancionen, condenen, y nosotros mismos lo hacemos, la barbarie que se acaba de cometer en Michoacán. El Senado de la República, compañeros senadores, senadoras, debe convertirse en un defensor de los derechos humanos a ultranza, no en un promotor de violaciones de derechos humanos. Votar
el punto de acuerdo que el compañero Raúl está proponiendo, votarlo en contra sería convertir al Senado de la República en un promotor de violación de derechos humanos. Por eso llamo a la cordura. Lo que está pidiendo en el punto de acuerdo el compañero Morón es que se instale una mesa de diálogo con carácter de urgente. Y a eso el Senado de la República no puede oponerse, a que se abra el diálogo entre las partes en conflicto, y si podemos ser intermediarios para que la concordia y la paz llegue a Michoacán, creo que es lo menos que podemos hacer para que la gobernabilidad aterrice en ese estado tan conflictuado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fidel de Médicis. No habiendo quien haga uso de la palabra en este tema, le pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicha propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. Gracias. Pasamos al siguiente punto, el que tiene que ver con el asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez, por lo cual solicito a la Secretaría de lectura a la proposición que sobre este tema suscriben senadores de diversos grupos parlamentarios. Puntos de acuerdo. El Senado de la República manifiesta su indignación y condena enérgicamente el asesinato del menor José Antonio Elena Rodríguez, ocurrido a manos de integrantes de la patrulla fronteriza en la frontera de México con el estado de Arizona, Estados Unidos. Asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus padres, familiares y amigos y a la comunidad de Nogales, Sonora. Segundo, se solicita al Gobierno federal para que a través de las instancias competentes se brinde el apoyo jurídico a los familiares del menor José Antonio Elena Rodríguez. Tercero, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantenga un puntual seguimiento a ese trágico suceso e informe sobre los resultados de la investigación de los hechos que ocasionaron la muerte del menor José Antonio Elena Rodríguez. De igual forma, le exhorta para que a través de las instancias competentes se realice una exhaustiva investigación con las autoridades estadounidenses para esclarecer este y los demás delitos similares que ha ocurrido en los últimos años en contra de connacionales. Cuarto, esta honorable Asamblea resuelve solicitar a través de la diplomacia parlamentaria al Senado de los Estados Unidos de América revisar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza en concordancia al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos para evitar que vuelvan a ocurrir estos lamentables acontecimientos. Quinto, el Senado de la República se pronuncia por otorgar prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos y demandar el establecimiento de una mesa de trabajo binacional con el propósito de buscar soluciones para romper el patrón de incidentes de abuso, violación a los derechos humanos, xenofobia y discriminación por parte de las fuerzas del orden de ese país. Salón de sesiones del Senado de la República a 16 días del mes de octubre del año 2012. Gracias. Este punto de acuerdo fue solicitado conforme lo señalan los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento. Por lo tanto, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución dicha propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución
y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Se considera de urgente resolución, por lo tanto, han pedido hacer uso de la palabra en este tema la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Compañeros senadores y senadoras, una vez más, nuestro país ha sufrido el deceso de unos paisanos a manos de los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. En la víspera del pasado miércoles 10 de octubre, fue asesinado con 8 impactos de bala en la frontera Nogales-Sonora, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, bajo el argumento de haber sido agredidos con piedras los agentes estadounidenses. Hicieron de nuevo uso excesivo de la fuerza letal, descargando armas de fuego en forma indiscriminada desde el territorio americano hasta lograr herir de muerte a un mexicano más. Este mismo día, la patrulla fronteriza en el sector Tucson, Arizona, envió un comunicado en el cual se menciona que un grupo de jóvenes, entre los cuales iba José Antonio, se encontraban supuestamente introduciendo paquetes de droga a los Estados Unidos. Al percatarse de la presencia de los agentes fronterizos, el grupo huyó hacia territorio mexicano. Fue entonces donde empezó la riña con autoridades estadounidenses, quienes, según el comunicado, pidieron en varias ocasiones a los jóvenes cesar el lanzamiento de piedras. Y al hacer caso omiso de esto, los agentes decidieron disparar, reitero, haciendo uso excesivo de la fuerza. 8 impactos de bala, señores. Este constituye el tercer caso de un mexicano asesinado por agentes de la patrulla fronteriza en los últimos 3 meses. Y se tiene conocimiento de 20 muertes más desde el 2006. En todos y cada uno de estos casos se destaca el uso de la fuerza excesiva y letal por parte de las autoridades fronterizas. En 2 de ellos, el sucedido el 6 de septiembre y el que se está condenando en este punto de acuerdo, se reconoce la existencia de videos donde se evidencian estos abusos. Ninguno de estos ha sido esclarecido. Esto tiene que parar. En ocasiones pasadas, esta Cámara ha hecho exhortos y expresado su preocupación por la gravedad de estos temas. Pero, al ver la frecuencia con la que suceden los abusos de autoridad y la continua falta al respeto por el derecho de la vida y la soberanía territorial por parte de los agentes mexicanos, no cabe más que preguntarse, ¿cuántas muertes más serán requeridas para que las autoridades de nuestro país y de Estados Unidos consideren que es indispensable actuar ya? En el Senado de la República se prevé y se avala por el bienestar de nuestros ciudadanos, así como la protección de sus garantías individuales y de sus derechos humanos. Es por esto que en los últimos años se han adoptado diferentes instrumentos bilaterales que buscan prevenir la violencia en la frontera norte del país, como por ejemplo la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre la prevención de la violencia en la región fronteriza, firmada en el 2010, y los protocolos de 2011, los cuales buscan establecer comunicación entre las autoridades de ambas fronteras y reconocen el valor de la vida humana. Es un hecho que de nada sirve la firma de acuerdos y tratados bilaterales si no se hace énfasis en el cabal cumplimiento de los mismos por parte de los países que los suscriben. Por esta razón, es urgente e indispensable entablar un diálogo directo entre senadores mexicanos y sus homólogos estadounidenses para evaluar estos instrumentos y realizar las acciones necesarias para prevenir estos crímenes y terminar de una vez por todas con los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas de nuestro país vecino, así como buscar que estas transgresiones no queden impunes, exigiendo se realicen las investigaciones pertinentes, en las que exista una verdadera rendición de cuentas y se cumplan las penas impuestas a los agentes inmiscuidos en estos asesinatos. El tema que hoy tratamos
no tiene que ver con supremacía estatal. Los derechos humanos trascienden fronteras y ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando se pugna por acciones tendientes al respeto y garantía de estos valores universales. Justificar el exceso de la fuerza y la desproporcionalidad de la respuesta bajo el pretexto de combatir a un enemigo es legitimar estas acciones represorias, autoritarias y abusivas, así como avalar esta violencia exacerbada. Es nuestro deber como legisladores estrechar el diálogo con nuestras contrapartes de Estados Unidos para trabajar de manera conjunta con la intención de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de ambos países en la frontera que compartimos. Proponemos una verdadera cooperación entre ambos países colindantes, que no puede quedarse en cambios cosméticos ni en apelaciones retóricas. Es por lo anterior que exhorto a las instituciones pertinentes a que realicemos un ejercicio donde coordinemos los esfuerzos para lograr un diálogo bilateral que permita la oportuna y efectiva implementación de la ley con respeto a la vida de nuestros connacionales. Por su atención y voto a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, senadora Ninfa Salinas Sada. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, yo quiero tomar de la participación de quien me antecedió la pregunta que me parece que es la que nos tenemos que hacer en el Senado de la República. ¿Cuántas personas más? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos connacionales van a volver a perder la vida? Y las reacciones del poder público mexicano, sea el poder ejecutivo o este propio poder legislativo, solamente sea exhortar a que los Estados Unidos, nuestro vecino, haga algo. La verdad es que me parece preocupante, y yo que coincido con que este punto de acuerdo tenemos que votarlo a favor, pero me parece que es incompleto. Porque si nosotros al inicio de esta legislatura nos convertimos en una legislatura más que solamente exhorte, que solamente guarde minutos de silencio y que no asumamos la responsabilidad constitucional que tenemos, la obligación connacional que tenemos de defender a nuestra gente, de proteger a nuestros connacionales, entonces, pues en realidad vamos a ser parte de la farsa que hemos ido viviendo, porque cuando uno ve las cifras, la verdad es que uno tiene que preocuparse. En el 2008, 5 casos como el que estamos viendo el día de hoy. En el 2009, 12 casos. En el 2011, 17 casos. Van en ascenso. A estas alturas del año ya llevamos 15 situaciones en las que nuestros connacionales, ya sea que mueren por una situación similar a la que ocurrió recientemente en la frontera con Sonora, o que son agredidos. De tal forma que me parece que la reflexión trascendente que tenemos que hacer es: este Senado de la República, en el arranque de esta legislatura, tiene que ir más allá. Si nosotros queremos una verdadera convivencia con los Estados Unidos, si queremos seguir profundizando, no solamente en la relación comercial bilateral, sino queremos garantizar que nuestros ciudadanos sean respetados como lo que somos, una nación digna, una nación que está representada por el poder público, entonces tenemos que ir más allá. Yo por eso lo que les quiero ofrecer, y lo pongo a consideración, señor presidente, me parece que tenemos que ampliar el punto de acuerdo y no quedarnos solamente en un exhorto, en un llamado a ver si nuestros vecinos atienden o no. Ya hay instaladas en este momento algunas áreas de trabajo compartido que me parece que tenemos que pedirle que se rindan cuentas. Me parece que el Senado está para eso. Me parece que el Senado tiene que pedir, por ejemplo, al Comité Ejecutivo Bilateral sobre Administración de la Frontera siglo XXI, el cual tuvo lugar el pasado 31 de mayo del 2012, pues que nos diga cuáles son los acuerdos
cuáles son los avances en esos acuerdos y de qué manera se le está dando tratamiento a este tema. No solamente pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga un exhorto, sino que si está instalada una mesa de trabajo continuo con los Estados Unidos y su gobierno, pues que nos rindan cuentas en qué es lo que está ocurriendo. Que nos digan cómo ese trabajo que se enunció de manera muy puntual, con mucho bombo y platillo, pues hoy está dando lugar, si está siendo efectivo, si realmente está trabajando o no. De tal manera que yo lo que les pediría y les pondría a consideración es que este punto de acuerdo que estamos a punto de votar, y repito, la posición de nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es a favor, también pida un informe puntual al Comité Ejecutivo Bilateral sobre el estatus de los compromisos adquiridos con el gobierno norteamericano y la situación que guardan específicamente frente a este tema. Y me parece que es mucho solamente solicitar, es mucho tiempo, solamente solicitar que esto sea tratado en la reunión bilateral que se habrá a sostener hasta diciembre próximo. ¿Cuántos connacionales vamos a necesitar que pierdan su vida para que hasta diciembre lo tratemos como un tema importante? Me parece que para eso sería importante establecer en lo inmediato, con base en este Comité Ejecutivo Bilateral, una reunión en lo inmediato y que participe el Senado de la República, para que entonces sí pongamos a la práctica aquello para lo cual fuimos votados y votadas, que es representar a la gente, a nuestros estados, a los hombres y mujeres de este país, precisamente en el asunto más importante, que son las relaciones exteriores y específicamente una relación tan trascendente como es la relación bilateral con los Estados Unidos. De tal forma, presidente, que lo que pediría a ustedes, terminada la participación de los oradores, que se pueda preguntarle a la Asamblea si este punto que yo estoy poniendo a consideración, que es ampliar nuestro punto de acuerdo y específicamente que se le pida al Comité Ejecutivo Bilateral sobre la administración de la frontera siglo XXI el informe específico sobre los compromisos que se adquirieron y los resultados que se han tenido hasta el momento para poder tener mejores elementos y obviamente una reacción inmediata como a la que reclaman nuestros paisanos y paisanas en una relación tan trascendente como la que es la que tenemos con los Estados Unidos del Norte. Muchas gracias. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Pido nada más que si nos hace llegar, por favor, por escrito, la adición que está haciendo usted a este punto de acuerdo. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Me sumo a este punto de acuerdo junto con los senadores Héctor Larios, el senador Jorge Luis Preciado y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tuvimos la oportunidad en la mañana de participar todos los proponentes y este punto de acuerdo fue consensado. Para la actual administración federal, uno de los ejes rectores de la política exterior mexicana ha sido la promoción y defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, en fechas recientes, hemos sido testigos de los recurrentes incidentes en los que se han visto involucrados la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América en la muerte de mexicanos, en donde el gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado la indignación del pueblo mexicano mediante enérgicas condenas por los hechos que se han provocado. Desafortunados sucesos que culminan con la muerte de nuestros connacionales. Una vez más, el inaceptable y desproporcionado uso de la fuerza letal por parte del control migratorio de Estados Unidos de América, quienes dispararon hacia el lado mexicano argumentando ser agredidos con piedras. Ha cobrado la vida del joven José Antonio Elena Rodríguez, quien fue acribillado a balazos por agentes de la patrulla fronteriza en Nogales, Sonora. Estos lamentables sucesos son incomprensibles. No cabe la razón para seguir utilizando armas de fuego para repeler ataques con piedras,
sin duda el irracional, innecesario y desproporcionado uso de la fuerza no puede encontrar justificación viniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado. Lo reiterado que ha resultado este tipo de sucesos reflejan la clara violación de los derechos humanos en la frontera norte a cargo de psicópatas entrenados. El uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país. Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones legales emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral. Por lo anterior, considero que el Senado de la República debe condenar este tipo de agresiones que transgreden los derechos fundamentales de los mexicanos, expresando nuestras condolencias y solidaridad con los padres, la familia y la comunidad de Nogales, Sonora, por el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco Búrquez Valenzuela. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario la senadora Ivonne Álvarez, en lugar del senador Arturo Zamora. Solicito nada más a las compañeras y compañeros senadores que no se retiren de este recinto, en virtud de que en un momento más habremos de discutir 3 acuerdos que nos envía la Junta de Coordinación Política. Por ello, pido respetuosamente que podamos permanecer en este salón. Ya, señor presidente. El uso de la palabra, senadora Ivonne Álvarez. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Lamentablemente, en nuestra frontera con Estados Unidos, otra vez tenemos un acto reincidente del actuar prepotente y abusivo de las fuerzas de seguridad fronteriza del país vecino. El pasado miércoles 10 de octubre, oficiales de la Policía Fronteriza de Estados Unidos de América abrieron fuego contra un grupo de mexicanos que, por declaraciones de ellos mismos, no tenían la intención de cruzar la frontera. Estaban ubicados en territorio nacional, precisamente entre la frontera con Nogales, Sonora y Arizona, hecho que causó la molestia a un agente estadounidense, quien disparó en contra de este grupo de jóvenes, causando la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años que su único error fue tirar piedras al río, circunstancia que bastó para que lo asesinaran. Este caso no es aislado, es un procedimiento común del uso de la fuerza que cada vez se vuelve más recurrente y que pareciera que no son importantes para nuestras autoridades. Hoy, desde esta tribuna, recordamos los casos de nuestros connacionales Adrián Hernández, Guillermo Arévalo, Anastasio Hernández Rojas, Ramsés Barrín, Carlos Lamadrid y José Alfredo Yáñez. Todos ellos asesinados en condiciones similares en un periodo de 3 años y que hasta la fecha han quedado en el olvido para nuestro país y sin respuesta alguna de las autoridades. El grupo parlamentario del PRI condena enérgicamente este asesinato y se une y nos manifestamos el día de hoy a favor de este punto de acuerdo. Exigimos que se realice la investigación exhaustiva, inmediata y clara para llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el rigor de la ley a los responsables. Es urgente instar a las autoridades mexicanas a encontrar un mecanismo para hacer justicia y mantener este tema en la agenda pública, a fin de que jamás
vuelvan a presentarse asesinatos o violaciones flagrantes a los derechos humanos de nuestros connacionales. Los senadores del PRI nos unimos al sentir y al dolor de todos los mexicanos y exhortamos respetuosamente al Pleno de esta soberanía a que eleve una enérgica protesta por el asesinato del menor José Antonio Elena Rodríguez. En este hecho que nos llena de mucha indignación, permaneceremos atentos y vigilantes a la información, a la investigación y, por supuesto, a sus conclusiones. Compañeras y compañeros senadores, es momento de comprometernos a que en medida de los canales de la diplomacia parlamentaria con Estados Unidos de América, esta problemática se eleve como prioridad para ser tratada en la agenda binacional. Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República manifiesta sus más sentidas condolencias a los familiares de José Antonio Elena Rodríguez y hoy mostramos nuestra solidaridad a todas las familias de los mexicanos asesinados en la frontera. Al igual que ustedes, nos duele lo que han vivido. Tenemos memoria y tenemos la voluntad de cambiar lo que hoy es una realidad en la frontera. Lo haremos por sus hijos, lo haremos por todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora Ivonne Álvarez García. Al sonido en el escaño del senador Ernesto Rufo Appel. ¿Para qué asunto, señor senador? Permiso para hacer uso de la palabra, señor presidente, en torno al mismo tema. Para hablar sobre el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Rufo. Compañeras senadoras, senadores, señor presidente, el tema que nos ocupa es uno que parece historia concurrente desde hace muchos años en la dinámica de nuestra vida binacional en nuestra frontera norte. Al recordar mis momentos en el gobierno estatal de Baja California y toda esa dinámica a lo largo de la línea fronteriza, donde pues prácticamente es tierra de nadie, puesto que ni la municipal, ni la estatal, ni la federal son los que realmente tienen control de lo que pasa ahí. Lo que vemos pues es consecuencia de esa tierra de nadie. Por esta razón se dan estos lamentables hechos a los que debemos proponer una manera constructiva, ordenada en nuestra administración de la frontera, de una forma responsable con nuestros vecinos. Por esta razón, dentro del tema, para invitar a las comisiones de América del Norte, a la senadora Marcela Guerra, a Ana Gabriela como presidenta de la Comisión de Migración y en mi responsabilidad como presidente de la Comisión Frontera Norte, el que nos reunamos a construir una propuesta, independientemente del punto de acuerdo de este día, para ofrecerle a este Pleno un mecanismo que nos lleve a una relación mucho más constructiva que hasta lo que hoy tenemos a mano. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Ernesto Rufo Appel. Solicito a la Secretaría. ¿Para qué asuntos?
Jorge Luis Preciado, les pido nada más que le den sonido en su escaño. ¿Para el mismo asunto? Adelante. Hasta por 5 minutos, señor senador. Sí, sonido en el escaño de la senadora Guerra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nada más por alusiones y para secundar la propuesta del senador Rufo en el sentido de generar una agenda integral entre las comisiones que atañen para generar el tema de fronteras seguras, el tema migratorio y el tema de la violencia precisamente en las fronteras. Creo que es un tema de la más alta relevancia y bueno, estamos en eso solamente para secundar al senador Rufo en este tema. Con gusto, senadora Guerra, pido a la Secretaría que tome nota de esa propuesta que de manera conjunta realiza con el senador Ernesto Rufo Appel. Permiso, presidente. Adelante. Este es un tema que a mí en lo personal me conmueve mucho. Yo pasé la frontera por Tijuana precisamente en 1977, cuando tenía 5 años de edad. Mis padres me llevaron a vivir a Estados Unidos y pues tuvimos que caminar más o menos 36 horas antes de librar a la migra, pero hubo quienes no la libraron y me tocó ver pues sendas golpizas para poderlo subir a las patrullas que en ese momento llevaban. A mí en aquel entonces me parecía algo normal, me parecía que estábamos haciendo algo ilegal y bueno, ellos tenían derecho a golpear a la gente, pero en aquel entonces tenía 5 años. La segunda vez que pasé la frontera de ilegal fue a los 20 años. Pasé en la cajuela de un carro por Nogales, Sonora, precisamente, Nogales, Tucson, Tucson, Phoenix. Ahí duramos 6, 7 horas en la cajuela encerrado y estábamos más o menos como a 40 grados ahí en el desierto. Y con el tiempo, cuando cumplí los 22 años, regresé a México y comencé a meterme a este tema y me di cuenta que lo que pasaba no era algo normal. Y no es normal que en los últimos 5 años la patrulla fronteriza haya asesinado a más de 27 mexicanos. Aquí se han dicho algunos nombres: Guillermo Arévalo, el joven Adrián Hernández de 14 años, José Antonio, en 2007 Francisco Javier Domínguez en Naco, Arizona, José Alejandro Ortiz en El Paso, Texas, en mayo de 2010 Anastasio Hernández Rojas, en junio de 2011 José Alfredo Yáñez, y podríamos seguir la lista. Y en cada ocasión que hemos venido escuchando este tipo de homicidios, hay 2 cosas en comunes: una gran cantidad de exhortos por parte de Cámara de Diputados, senadores y protestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el pretexto de la patrulla fronteriza de que los agredieron a pedradas. El uso de fuerza letal desproporcionada se da en cada uno de estos casos, y yo creo que más allá de revisar el tema en comisiones binacionales para hacer protestas ante el Senado norteamericano o pedir que se autorregulen, debemos de revisar los tratados de extradición que tenemos con Estados Unidos, porque cuando algún mexicano comete un delito en Estados Unidos, basta que sea detenido aquí para que Estados Unidos lo solicite y casi de inmediato, y algunos sin previo juicio, son llevados a los Estados Unidos a ser juzgados en aquel país por delitos cometidos allá. En el caso de Sergio Adrián Hernández, el joven de 14 años, el Departamento de Estado se negó a iniciar un procedimiento en contra del agente que le disparó una bala en la cabeza. Cuando los familiares acudieron a Estados Unidos a interponer la denuncia penal, el juez se negó a iniciar el proceso penal contra el agente porque el homicidio ocurrió en tierra mexicana, por lo tanto no existía delito en Estados Unidos.
Si es delito en México el homicidio, la Procuraduría de Justicia de ese estado y de los estados fronterizos deben de iniciar el proceso penal por homicidio. Y si lo atrae la Procuraduría General de la República, debe iniciar el proceso penal por homicidio y fincar responsabilidad, y entonces sí pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pida la extradición de ese delincuente, de ese homicida disfrazado de agente de la patrulla fronteriza. Eso es lo que se tiene que hacer. Todos los demás esfuerzos que hagamos son buenos, pero no va a pasar allá de una cuestión política. Debemos de entrarle al tema legal. Hay que verlo en la Comisión de Puntos Constitucionales, hay que verlo en la Comisión de Justicia y hay que verlo en la Comisión de Migración y de Frontera Norte. Yo los exhorto, compañeros, a que vayamos por una reforma de fondo en el tema de extradición, y la próxima vez que a alguna gente se le ocurra dispararle a un mexicano dentro de esta frontera, sepa que puede ser extraditado y juzgado por nuestras propias leyes. Es cuanto. Gracias, senador Jorge Luis Preciado. Pido para sonido en el escaño el senador Ríos Peter. ¿Para qué asunto? Para hechos, presidente. Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al señor senador. En varios de los puntos de acuerdo que fueron presentados y que se sintetizaron en el que estamos leyendo, precisamente viene un planteamiento en el tenor que hace el senador, con la finalidad de que una vez que esté el momento procesal y que se permita que dicho proceso, dicho momento procesal permita la solicitud de extradición, pues que sea incorporado como un planteamiento del Senado. De tal manera que me parece que la exposición que hace el senador debiera también añadirse a lo que estamos a punto de votar. Gracias, señor senador. Si alguien desea, en el caso del senador Jorge Luis Preciado, le pediría que lo hiciera por escrito, desde luego, y pido a la Secretaría que consulte si es de tomarse en cuenta la modificación que presenta el senador Armando Ríos Peter. Senadora Ana Gabriela, sonido, por favor, el escaño de la senadora Ana Gabriela. ¿Para qué asunto, senadora? Sí, para hablar sobre el tema, presidente. Le pido la palabra para hablar sobre el tema. Para hechos sobre este tema, sí. Adelante, en el uso de la palabra. Con su venia, presidente, compañeros senadores y compañeras senadoras, en esta ocasión hago uso de la voz, no solamente para hacer el reclamo de este hecho, que si bien durante todo lo que ha venido pasando en el país en los últimos años, el tema de un deceso y de la muerte de jóvenes y de connacionales se ha tornado como algo automático, como algo muy simple. Soy nativa de la ciudad de Nogales y han sido muchos los decesos, han sido miles las mujeres, niños, hombres que han perdido la vida en el intento, algunos del otro lado de la frontera y unos de este lado de nuestro propio país. Y yo la pregunta que hago es, y coincido con el senador Ríos Peter y también coincido con el compañero Jorge Luis, de ¿hasta cuándo vamos a hacer valer nuestras reglas, nuestras leyes y cuidar nuestra soberanía? Estamos hablando de vida. Más allá de los acuerdos, creo que lo importante es aquí darle sentido a la vida. Hay diferentes posturas en torno a lo que sucedió aquella tarde, casi noche, de este deceso, de este joven. Y yo solamente pediría aquí que pongamos ya el dedo en la llaga y que también empujemos a que las autoridades se manifiesten, porque no se vale que empiecen a jugar la distorsión. Y vuelvo a hacer la pregunta de hasta cuándo y cuántos más necesitamos que mueran para entonces empezar a hacer las cosas. Esta vez, por una ocasión más,
llega hasta esta Cámara Alta el tema y lo tomamos como algo importante y hacemos valer la trascendencia que debe llevar esto más allá de la frontera y hablar con nuestros homólogos y con el país vecino. Pero sí, como señalaba el senador Rufo, yo creo que es importante que todas las comisiones hagamos un planteamiento serio al respecto. Pero digo que no caigamos en el enjuague solamente de lo mediático, porque ya las autoridades empezaron a ver que si cuál va a ser el peritaje. Entonces nos va a volver a enjuagar otra vez con un peritaje que discierna las cosas y va a volver a pasar como han pasado tantas cosas. Una vez más, en el archivo de tantos expedientes que guardarán las procuradurías locales de toda la frontera y a su vez las autoridades del país vecino. Por lo tanto, solamente quiero sumarme a la propuesta de todos, al punto de acuerdo, por supuesto, y al planteamiento que hizo el senador Rufo de que las comisiones que convergemos en el tema, pues hagamos un planteamiento serio y muy puntualizado de lo que ocupamos como país en el respeto de nuestra soberanía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ana Gabriela.